Y yo sé que a usted le gustan las mujeres respondonas. Bueno, yo creo que las ministras pues tienen que tener personalidad. Entré por una puertita chiquitita y de repente veo este convento maravilloso. Mis enemigos quieren que yo sea el enemigo de la policía. No, y yo no soy el enemigo de la policía. Estoy trabajando por la policía. No me parece todo Rosa María, no. Ahora lo voy a decir y lo voy a decir con toda franqueza porque la verdad nos hace libres. Te prometo que te llamaré exactamente a las 8 de la mañana. Cumplimos un año. Gracias por tu sintonía. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en esta edición de hoy, jueves 9 de marzo del año 2017. Rosa María, buen día. Bueno, estaba escuchando la promoción de este programa que acabo de escuchar. Sabía que mi voz salía porque la he grabado, pero con razón lo veía Ismael tan contento cuando Guido Lombardi dijo la semana pasada, no, esta semana te voy a llamar a las 8 de la mañana. Digo, ahora listo, esa es para la hora. Las 8:02 ya de la mañana aquí. Y ayer hemos tenido una linda celebración después del programa, que no he podido compartir con ustedes, pero aquí los padres siempre me sorprenden, porque siempre me invitan a nuevas zonas del convento, ¿no es cierto? ¿No? Que cada vez son más lindas. Sí. Y Ismael, ¿tú tampoco conocías? No, porque eso es un claustro. Claro, ese es el claustro. Nos invitaron al claustro, o sea, al más claustro de todos los claustros, al comedor de los padres, donde se toma desayuno, bueno, se almuerza, se come, obviamente es un comedor, y nos invitaron a desayunar a Susana Villarán, a Augusto, por supuesto a Abel, a mí, a Ismael, a todo el grupo. Aquí nuestro operador fue el único que no pudo ir porque tenía que quedarse en los controles, pero todos, las chicas, todos. Y algún reportero de otro medio que siempre está pendiente de nosotros. Sí, ¿no? Y nuestros colegas de RPP terminaron tomando desayuno, que me alegro mucho, siempre hay que, ¿cómo se dice? Servir al cuerpo, ¿no? Para poder trabajar, para tener bien el espíritu. No, la tienen difícil los reporteros, yo lo sé, así es. Pasen a comer, aprovechen y coman. y hemos salido de acá como a las 11 de la mañana, y lo más curioso es que nos tomaban fotos afuera y después me las han pasado. Miren estas juntas. Oye, ¿qué juntas? Estábamos caminando a pie al estacionamiento que es a 2 cuadras de acá del convento, así que nada, bueno, muy muy contenta. Muchísimos saludos en las redes, sobre todo en Facebook, me ha escrito mucha gente, en Twitter también. Bueno, en todas partes, la verdad, y muchas gracias porque se juntan las dos cosas, ¿no? El Día de la Mujer y el aniversario del programa. Así que salió todo estupendo, me dejó agotada, la verdad. Sí. Demasiado amor, ¿no? Y nada, después a seguir pues con la noticia del día. Y nada, tengo que contarles una historia que hoy día está en todos los titulares de los periódicos. Como ustedes saben, el congresista Alberto de Belaunde tuvo hace algunos días la iniciativa de solicitar al Congreso una comisión investigadora sobre los abusos cometidos dentro de el Sodalicio, una organización religiosa, ¿no es cierto?, que tiene ya casi 40 años o más de 40 años en el Perú, a raíz de varios informes que se prepararon tanto internamente por el propio Sodalicio como por el libro de Pedro Salinas y Paolo Ugaz, mitad monje y mitad soldado, más su ampliación, porque el libro ha tenido ampliación también. ¿Qué pasó? Bueno, la Fiscalía archivó en primera instancia, ahora está en apelación, una denuncia interpuesta por 5 ex miembros de Sodalicium solicitando que se investigue criminalmente a la organización y a algunas personas por conductas delictivas, ¿no? Básicamente, en fin, una gama de asuntos, porque no solamente es abuso sexual, es también secuestro, es servidumbre, es decir, una serie de delitos no conexos, pero sí anexos, si quieren, a lo que pasó en esta institución. Bueno, estaba ahí la moción y Alberto Belaunde se aseguró de que fuera multipartidaria, es decir, consiguió firmas de todos los partidos políticos y bastantes firmas. Creo que la moción tenía ya unas 20 firmas. Muy bien, no solamente la apoyaba la izquierda, no solamente la apoyaba Peruanos por el Cambio, la apoyaba el fujimorismo, estaban todos de acuerdo. Y parecía interesante, no porque se vaya a judicializar a nadie, sino porque eso puede abrir una ventana de oportunidad para hacer recomendaciones legislativas de las que después quiero comentar, ¿ya? Pero bueno, la cosa iba muy bien y en el consejo directivo del Congreso tenía que votarse si la moción se iba a ver en el pleno o no, ¿ok? No lo ha votado el pleno, ojo, atención,
Solo el consejo directivo, es mucho menos gente, pero también están proporcionalmente representados las bancadas. Entonces, hay obviamente más fujimoristas, ¿no es cierto? Bueno, a la hora de votar, algunos se abstuvieron, otros se pararon y se fueron, pero el asunto es que la bancada fujimorista no votó a favor, con lo cual se archivó la moción. No pasó al pleno. Y no se iba a tocar en el Congreso. Y nunca más se iba a tocar en el Congreso. Eso fue anteanoche. Con gran escándalo, por supuesto, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que un grupo de congresistas del fujimorismo marche por con mis hijos no te metan, ¿no? Y a la mañana siguiente, justamente a los que se metieron con los hijos de alguien, ¿no es cierto? A esos, bueno, a esos no hay que tocarlos, ¿no? Muy raro. Bueno, ayer Kenji Fujimori sacó un tuit diciendo lo siguiente, que fue bien fuerte, ¿eh? Nauseabundo. No se debe, en mayúsculas, blindar a un presunto abusador sexual. El tema Figari no fue debatido en la bancada PPK, o sea, en la bancada, perdón, AFP, bancada Fuerza Popular. Uh-huh. ¿Quién encubre a Figari? Entonces, ¿qué es esto? Guerra civil en el fujimorismo. Bueno, parecía de verdad una guerra civil en el fujimorismo, ¿no? Porque se habían votado en contra, ¿no es cierto? Parecía que Keiko Fujimori había dado la orden de proteger a Figari, el abusador señalado por varios exodálites como la persona que abusó sexualmente y de otra forma psicológicamente de varios miembros del sodalicio. Entonces, pero averiguando, y anoche les dije en el Twitter, mañana les cuento toda la historia, el asunto es bastante más complejo y puede traer un verdadero terremoto al interior del fujimorismo. ¿Por qué? Porque esta no es una pelea de Kenji contra Keiko. ¿Qué es lo que parecía? A ver, esta es una, miren, acá se repite Figari y Figari 2 veces en el tweet y no es casual, porque yo le puse a Kenji, tú sabes. ¿Quién encubre a Figari? Kenji, tú sabes. El problema es el asesor de Keiko Fujimori, su mano derecha, izquierda, pie, etcétera, el que le escribe los discursos, el miembro del círculo íntimo, Pierre Figari. Uh-huh. Pierre Figari, que dicen que es un hombre muy rezador, que reza con Ana Vega, los dos, él y Ana Vega, digamos, trabajan codo a codo, es una persona encargada, desde que se instaló este Congreso, y desde el anterior también, pero más desde este Congreso con nuevos congresistas, de llamar a los congresistas y decirles cómo votar. Sí, siempre. Ana Vega y Pierre Figari llaman y les dicen a los congresistas, por si acaso de parte de Keiko, esto sí, no, rojo, verde, azul. Entonces no hay la independencia que tanto dice Luz Salgado. No, se supone que la bancada discute y aprueba, claro, que más o menos esta es nuestra decisión, claro, ¿no? Y luego te llaman por teléfono y te dicen, esto se vota así. Muy bien. Mira lo que ha pasado. Un sacerdote del sodalicio, el señor Juan Mendoza Figari, es primo hermano de Pierre Figari. Muchos lo confunden con el fundador. Pero no. El primo hermano no es el fundador. Uh-huh. Puede ser pariente de él, pero no es el fundador. El que es su pariente directo. Su primo hermano es el padre Juan Mendoza Figari, que ha asistido al Congreso con Alessandro Moroni, que es el jefe de Sodalicio en el Perú, a conversar con algunos miembros del Congreso, para empezar con el congresista Salaverry, al cual le hicieron ver la inconveniencia de esta comisión por 3 razones. Y las 3 razones eran, a ver, la primera era el lobby gay. ¿Ah? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Que Alberto Belaúnde representa al lobby gay. De verdad, o sea, es absolutamente absurdo, ¿no? O sea, entonces, oye, ¿pero qué tiene que ver, pues, el lobby gay? Segunda cosa, que se iba a afectar el concordato. Entonces, ¿cómo puedes afectar un tratado de 1979 con una investigación sobre un hecho cierto, real, que afecta a la vida de los peruanos, que es un tema absolutamente civil, finalmente, ¿no? Y tercero, que esto no le iba a gustar a Monseñor Cipriani. O sea, han tomado el nombre de Monseñor Cipriani, claro, en estas conversaciones. Que esto no le iba a gustar a Monseñor Cipriani, que Keiko era muy amiga de Monseñor Cipriani los apoyaba, así que no le iba a gustar a Monseñor Cipriani. Entonces, bueno, los han escuchado,
pero la mayoría están absolutamente a favor. Lourdes Alcorta y Úrsula Letona estaban convencidas de que tenía que hacerse la investigación. Se habían comprometido. ¿Y qué pasó? A la hora de la hora, los que estaban en el consejo directivo recibieron una llamada de Pierre Figari de parte de Keiko diciendo que tenían que votar en contra. Lo curioso es que Keiko no le había dado esa orden. No le había dado la orden de que dijera eso. Pierre Figari ha tomado el nombre de Keiko para decirle a los congresistas que tenían que votar en contra. Claro, de otra forma no le hubieran hecho caso. Exactamente, porque siempre, claro, ¿no es cierto?, la ha obedecido. Claro, lógico, la marcan desde ahí. Y es la primera vez que actúa, ¿no es cierto?, sin obedecer a Keiko Fujimori. Lo cual va a generar, como te digo, un terremoto, porque hay dos problemas. La primera es, me vuelve a llamar Pierre Figari y no le creo, porque si me está llamando de parte de Keiko Fujimori no sé si sea verdad o no. Claro. Pierde toda credibilidad. Toda credibilidad. Y segundo, ¿cómo puede haber desobedecido a su propia jefa? Keiko Fujimori no ha dicho una palabra. Están queriendo hacer creer que alguien de la bancada ha traicionado la voluntad de Keiko Fujimori. No, si se mueren de miedo, le tienen terror. ¿Quién va a traicionar a Keiko Fujimori? Reciben una llamada de Pierre Figari, ¿cómo no lo van a obedecer? Entonces, que no le echen la culpa a gente de la bancada. Inmediatamente, evidentemente, dándose cuenta de lo que ha pasado, ¿no?, se reconsidera. Como Kenji Fujimori dicho que esto es nauseabundo, ¿no es cierto? El grupo parlamentario anunció que lo volverá a evaluar, ¿no? Iba a formar una comisión investigadora, no va a haber ningún problema. Pero el problema ha sido ha sido el lobby de el secretario personal de Keiko Fujimori, que es primo hermano de un sacerdote del sodalicio, que además le consiguió citas con miembros de la bancada para que puedan atenderlo y escucharlo, pues está muy bien, ¿no es cierto?, con argumentos, la verdad, desdeñables, ya, sobre un tema que es de preocupación pública. Y les explico por qué yo sí creo que tiene que ir al legislativo. Una comisión investigadora no solamente sirve para conocer la verdad, porque finalmente hay una verdad procesal que se conoce en el Poder Judicial. Y yo creo que en esa materia, al contrario, las comisiones investigadoras hacen poco. Y eso fue lo que decía el señor Galarreta ayer en la mañana. Así es. Las comisiones investigadoras no sirven para nada. No vamos a investigar todos los abusos sexuales que existen en el Perú. No, al contrario, yo creo que sí deberían más bien aprovechar, y esto lo ha retuiteado Kenji Fujimori, el tuit de Mari Melgarejo, quiere una comisión especial para ver todos los casos de violación. O sea, de violación en organizaciones. ¿Ya? ¿Por qué? Y les quiero explicar por qué creo que esto es importante. Porque el Congreso tiene como principal función legislar. Y yo creo que de esta investigación va a surgir la información suficiente para entender que hay un vacío legislativo. ¿Cuál es ese vacío legislativo? Un niño violado de 8, 9 o 10 años no puede denunciar. Primero, porque tendría que hacerlo a través de sus padres. Y segundo, porque está muerto de miedo. Y tercero, porque lo demostrará la investigación, la subordinación psicológica de un niño a un sacerdote, a un maestro, o alguien superior, claro, al director, a su tío, a quien sea, es brutal. No puede rebelarse contra una persona que debe amar. Claro. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces es muy difícil. Ese chico llega a los 18 años y el delito ya prescribió. Entonces, como dice Augusto Álvarez, qué fácil es ser un pedófilo en el Perú. El caso de los chicos del colegio, el caso de Juan Boreda Udría, desconocido en este momento, le han retirado ayer las palmas magisteriales. Estos chicos ahora tienen entre 30 y 35 años. No los violaron, pero sí hubo ofensas contra el pudor, así se llama el delito en el Código Penal, ¿no es cierto? Entonces no hubo una violación, sino ofensas contra el pudor. Ese delito tiene como pena máxima 6 años. Entonces, obviamente, si esto sucedió cuando tenían 8, 9, 10 años, 12 años, al cumplir los 18 años había prescrito. Todo está prescrito en su caso. Le han quitado las palmas magisteriales, lo han votado al colegio, eso se puede hacer. Eso es administrativo, pero penalmente no se puede nada. ¿Cuál es la propuesta que tienen otros países? No hay prescripción. O sea, digamos, la prescripción no corre hasta que el agraviado no es adulto. ¿Ok? Entonces la prescripción comienza a correr cuando el agraviado está en capacidad de hablar. De repente 18 años se podría discutir también si es una edad en la cual una persona ya puede denunciar lo que le pasó.
se podría decir que no, porque tiene un trauma, entonces digamos 25 años o 30 años. Entonces, la prescripción corre después de los 30 años. Entonces, eso permite que esos 6 años, vamos a pedirle acá a nuestra invitada que está entrando que baje el volumen, eso permite que, ese era nuestro productor, eso permite que el agraviado, niño, ya adulto, pueda fácilmente decir, no, un momentito, el plazo de prescripción corre a partir de que yo obtengo la mayoría de edad. Ujú. Eso sucede en Estados Unidos. En inglés, prescripción se llama statute of limitations. Y para violación de menores, violación, no hay statute of limitations, no hay prescripción. Porque se supone que el niño no puede denunciarlo. Porque tiene miedo. Y porque no tiene, si tú no le reconoces a un niño la capacidad de ejercicio, ¿cómo le vas a reconocer la capacidad, ¿no es cierto?, de él ir, enfrentarse a sus padres, a su entorno, a sus maestros? No puede. Ahora, pues. la idea es que a partir de los 18 años ya no prescriba, o que, No, que sí que se corra el corra, tiempo. que Claro. corra la prescripción Ajá. a partir de que el muchacho tiene 18 Perfecto. años. Entonces, supongamos una violación agravada que tiene digamos, una pena de 25 o 30 años. Ujú. ¿Ya? Porque además lo grave es que estas violaciones muchas veces se producen cuando el chico ya tiene más de 14 años. Entonces ya la pena es menor. Supongamos que es una pena de 20 años. Claro. Entonces, si me violaron cuando yo tenía 14 años y ahora tengo 30, Ujú. y a partir de los 18, ¿no es cierto?, podía haber denunciado, todavía puedo denunciar. Y esa persona se puede ir presa por lo que me hizo 30 años antes, pero no ha corrido el plazo de prescripción mientras yo no pude. Ahora, como te reitero, una comisión de este tipo, escuchando testimonios, escuchando a otras personas, puede llegar, psicólogos, especialistas, puede llegar a la conclusión que tal vez 18 no sea la edad, sino 25. Por decirte, ¿por qué? Porque a los 18 todavía no tienes la madurez necesaria para enfrentar tu entorno, porque a los 18 todavía vives con tus padres en el Perú, la mayoría de la Podría gente... tener cierta influencia. Exactamente, claro. Ok. o porque perteneces todavía a una organización religiosa, en fin, por cualquier otra consideración, ¿no? Todavía estás vinculado a tu colegio, etcétera. Pero digamos que pongamos 25 años, ¿no? Que es la edad promedio del término de una vida universitaria, si se quiere. Entonces, con la madurez, ¿no es cierto? Porque fíjate, las denuncias que hemos recibido de casi todos los casos, ojalá que la comisión lo tenga bien ver, son denuncias de personas que ya tienen más de 30 años. Claro. ¿No es cierto? Entonces la edad promedia por hablar es entre los 30 y los 40 años. Por lo que se viene viendo, ¿no es cierto?, en la experiencia de los dos casos centrales que hemos visto, que ha sido el del Sodalicium y del Colegio Héctor de Cárdenas. ¿Cómo no va a ser una oportunidad para discutir esto? O sea, yo no creo que estas comisiones sirvan para perseguir a Figario, a Juan Borrero. No No, tiene son ningún para sentido. marcar un precedente, y eso es lo importante. ¿no? Primero, y para legislar con competencia de un asunto gravísimo, que es que los pedófilos en el Perú se la llevan de alivio, porque como agarran a estos chicos muy chicos, no hay forma de hablarlo, y hasta que estos chicos van a un psiquiatra, se dan cuenta de qué fue lo que les pasó, lo hablan, lo conversan con otros, se dan cuenta que otros vivieron lo mismo que ellos, ya tienen 35 años. ¿Qué haces con un chico que denuncia que el señor Figario lo violó pues en el año 76, 77? Y estamos en el 2017. 40 años después. Ahora, ¿esto tendría retroactividad? No, porque la ley no puede ser retroactiva. Exacto. Pero sí de ahora para adelante. Claro, claro. Y eso también implicaría no solamente las violaciones dentro de la institucionalidad, que son las dentro de la escuela, ¿no es cierto?, las dentro de la iglesia, sino las violaciones del tío, del primo, del mejor amigo de papá, que son las más comunes. Entonces yo creo que un asunto que se puede hacer, y yo creo que esta comisión puede servir para eso, es definir que la prescripción tiene que correr, porque tiene que correr, nadie puede ser perseguido por siempre, pero tiene que correr a partir de que la víctima es capaz de poder denunciar por sí misma, ¿ya? Y eso tiene que ocurrir en algún momento de su desarrollo, y esta comisión puede ayudar a definirlo. Por eso es importante. Ven, no me estoy inventando nada. Regresamos con Indira Wilka, que ya está con nosotros justamente, y ella ha sentido todo el rato todo lo que he dicho, le ha parecido interesante. Entonces, Hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar. Psicosociales varios, chicos, ¿ah? Regresamos con ¿qué tienen en común? Huaycán con Mis hijos no te metas, con el psicosocial de que te van a secuestrar a tu hijo. Todo junto. Ya, regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra Radio Santa Rosa en Lima, donde también, gracias a ella, estamos por Facebook Live a esta hora de la mañana. Gracias por sus comentarios. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV en el Cusco y también con nuestras emisoras hermanas, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en cabina con la congresista Indira Wilca. Bienvenida, Rosa María. Muy bien, pero antes de decir eso, un fraternal abrazo a todas las personas que sabemos que les está lloviendo sobre mojado. Acabo de estar parada aquí nomás en la esquina viendo el RIMAC y de verdad que es el río habladora. Habla fuerte. Pucha, que está hablando pero fuerte, ¿ah? ¡Qué bárbaro! Yo tengo fotos de hace un mes donde venía muy crecido, ahora está muchísimo más crecido. Anoche se temía que el agua entrara al Parque La Muralla porque estaba al ras. Sí. Desde donde estamos nosotros, no se preocupen, chicos, si sube acá arriba ya es el fin del mundo, pues. Y eso, gracias a nuestro Dios, no va a pasar, ¿ya? Que quede claro, a diferencia de lo que creen algunos grupos evangélicos que marchaban el sábado, no viene el fin del mundo porque Dios no es malo ni castiga, ¿ya? Quítense esa idea del Dios castigador de la cabeza, porque es una idea del Antiguo Testamento, no tiene nada que ver con lo que está pasando hoy en el Perú, por si acaso. Y un abrazo a todos los que les está lloviendo en el norte y en el sur, y aquí nomás. Tenemos algo antes. El padre Rodolfo Luna, director de Radio Veritas RTV, quiere enviar un saludo también. Ayer no hubo tiempo. Ahora lo tenemos en línea, me parece. Tenemos que ir al Cusco pronto. Padre Rodolfo, buenos días. Buenos días, buenos días, Rosa María, ¿cómo estás? Sí. Bueno, pues quiero saludarte a ti por el Día de la Mujer, a todas las mujeres del Perú, y también a través de nuestra celebración de aniversario, pues desde Radio Veritas del Cusco, renovar nuestro deseo, nuestro compromiso de trabajar por un país con igualdad de derechos y de oportunidades para todos y todas. Muy bien, padre Rodolfo, ¿nos escuchan allá? Sí, estamos saliendo al aire desde hace un tiempo, en vivo, y la gente escribe y comenta muy bien del programa, y eso exige trabajar con más ahínco en lo que son nuestros valores, nuestras convicciones, ¿verdad? Así es, y tenemos que viajar pronto para el Cusco, ¿eh? Ayer hemos discutido ya con una gira a todas las estaciones de Sodomco por todo el Perú. Me encantaría, yo encantada. Estaríamos muy contentos porque además entiendo que ustedes transmiten desde el Coricancha, lo cual ya eso pues le da, como usted comprenderá, un agregado al viaje, ¿no? ¿Quién tiene el orgullo de transmitir desde el Coricancha? Muy poca gente, padre. Muy bien, pues, Rosa María. Así es, muy bien. Muchísimas gracias, padre Rodolfo, por estar con nosotros. Efectivamente, Radio Veritas transmite desde el Coricancha. Nada menos. Nada menos, porque, como ustedes entenderán, Santo Domingo, que es el Coricancha, ¿no es cierto?, está administrado por los padres dominicos desde hace 500 años. Entonces, bueno, pues, ¿qué hacemos? Si estamos ahí, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Bueno, ya van a ser 500 años todavía, no son 500 años de la Fundación de Lima. Y lo que les comentaba también temprano, antes de irnos a la pausa, es que parece que hubiera un hilo conductor entre a tus niños le van a robar los órganos, huaycán, a tu niño lo van a homosexualizar, currículum, se viene el fin del mundo. Pestes, plagas, las lluvias son parte, ¿no?, del castigo divino. Y una campaña que comenzó a circular anoche por WhatsApp, desesperados a grupos, a madres, van a secuestrar a tus hijos. Soy un reo de la cárcel, la típica, ¿no? Ajá. Y los jefes han dicho que ahora vamos a secuestrar a los niños. Los niños como eje, ¿no es cierto?, de los psicosociales más recientes. Claro, el lado más sensible de una familia. Claro, te van a robar los órganos de tu hijo, ¿ya? Y después lo van a homosexualizar, y después te van a secuestrar. Pero cuando hablamos de crímenes reales cometidos contra los niños, ahí no queremos hablar. Me están escribiendo de todas partes, me dicen en Argentina, efectivamente lo que usted dice es cierto, se puede denunciar recién a partir de la mayoría de edad, ¿no? Y esa es una norma que el Perú se tiene que discutir. La única discusión que cabe es fijar cuál es esa edad. ¿Cierto? Indira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Rosa María, buenos días. Un saludo fraterno a todos tus oyentes y también mis felicitaciones por este aniversario que ustedes ya han cumplido. Un año. Así que vale la pena porque existan más medios de comunicación que permitan que la información llegue a todos lados.
Claro. Bueno, sobre este tema, yo creo efectivamente, como tú has dicho, hay un vacío sobre este asunto, ¿no? Que claro, que tiene que ser suplido prontamente y que además es lo que ha generado esa sensación de impunidad alrededor del tema de la agresión sexual y de las violencias en particular, ¿no? Esta, creo, conciencia nuestra de que ocurre en todos lados, que todos por lo menos conocemos un caso cercano, lejano, pero que sabemos que finalmente no se sanciona con la severidad con la que debería. Entonces, lo que finalmente termina ocurriendo es que se deja pasar. Tú decías hace un rato algo que me parece súper importante. Las personas que han sido víctimas de algún tipo de agresión sexual siendo menores se atreven a denunciar y a contarlo siquiera, ni siquiera denunciarlo, contarlo siquiera a su entorno más cercano después de décadas. Yo he escuchado solamente gente que, digamos, que ha tenido la posibilidad de tener un acompañamiento, exactamente, un que tiene una fortaleza muy grande. Pero eso no ocurre en la mayoría de casos. Por ejemplo, o sea, digamos, si alguien ha tenido ya la condición de haber sufrido esta agresión, es porque efectivamente su entorno no es un entorno seguro. O por ejemplo, el testimonio del hijo de Susana Villarán, que salió en La República, que cuando quiso ser manoseado, le metió una patada en cierta parte al director del colegio, claro. Y el tipo se dobló en dos y nunca más lo volvió a fastidiar. Pero claro, era un chico bien formado, un chico que le habían dicho, a ti no te toca a nadie. Así es, con una red de respaldo además que te permite se le ocurrió sentirte seguro. meterle un patadón solito al director del colegio. Que nadie además cuestione tu testimonio o lo que tú quieras denunciar, que es lo que suele ocurrir con las víctimas. Entonces sí creo que hay que empezar a suplir este vacío. Es importante, a mí me parece muy importante lo que ha pasado, que es que ya se han presentado en el Congreso 3 proyectos de ley sobre esta materia. Pero para cambiar la fecha del plazo de prescripción. Sí, lo que establece modificaciones sobre la imprescriptibilidad de estos delitos de agresión sexual en el caso de menores. Yo creo que sobre eso va a haber un consenso, ¿no? Pero efectivamente, lo que tú decías, exacto, pero eso es algo que creo que tiene que ajustarse. O sea, la voluntad por modificar esto ya es un buen primer paso. Bueno. O sea, me parece necesario, importante también decirlo. Pero esta comisión tiene que servir para que, porque además hay dos tipos, digamos, de problemas probatorios. Como ustedes se imaginan, no hay prueba, pues. 10 años, 15 años después, ¿qué prueba va a haber? La prueba física desaparece, ¿ya? Pero si tú tienes un colectivo de gente que dice, a mí me pasó lo mismo, y vamos 15 a decirle al juez que nos ha pasado lo mismo, es muy diferente que la denuncia de una sola persona. Pero además, yo no soy abogada, pero sé que esto, por ejemplo, va a significar un conjunto de modificaciones a nivel procesal. Como tú dices, que no, que este criterio, además, que está fuertemente asentado en los operadores de justicia de la prueba, ¿no es cierto? Como si uno pudiera necesariamente probar de la misma manera este tipo de delitos que una estafa o, en fin, otro tipo de actividades delictivas. Entonces, va a implicar seguramente un cambio a nivel del procedimiento judicial. Yo no condicionaría necesariamente la discusión de estos proyectos a una comisión, porque yo creo que ojalá pero digamos, las comisiones encontremos un método para esto discutirlo prontamente, porque como tú dices, referentes a nivel internacional existen muchísimos. No, pero lo que te digo una cosa es, a mí sí me parece que una comisión investigadora tiene otro fin, pero alimenta emite esto. Recomendaciones, por supuesto. No mete preso a nadie. Entonces, si lo que se presume es que las personas, los perpetradores van a ir presos, eso no va a ocurrir. Eso es generar expectativas falsas. Pero lo que sí puede producir son buenas recomendaciones legislativas. Es decir, miren, en esta materia lo que hemos encontrado en el Perú es esto. Pero además creo que en el caso nuestro, como Congreso de la República, el que esta comisión finalmente haya sido descartada por por el peso que tiene, ¿no?, la bancada fujimorista, que fue la que votó en contra, sí creo que da un mensaje contradictorio, ¿no es cierto? Porque tú presentas en paralelo casi 3 proyectos de ley que se han presentado. Uno ha sido presentado por la bancada fujimorista, nosotros hemos presentado también un proyecto de ley similar y hay otro más. Pero al mismo tiempo das el mensaje político, porque es un mensaje político, de que no estás dispuesto a investigar uno de los casos más emblemáticos referidos a eso. Entonces, totalmente contradictorio. Fujimori y Kenji Fujimori sí estaban dispuestos. El que no Discúlpame, pero que eso no se exprese en la bancada que ellos tienen en el Congreso, a mí me parece contradictorio. Pero yo te he contado lo que me he enterado. Lo he escuchado muy bien, pero ojalá que eso sirva para corregir en lo inmediato. ¿No has escuchado algo parecido? Perdóname, pero yo creo que ese tipo de errores garrafales cuando se trata de temas tan sensibles. No, ya lo sé, pero no solamente un error garrafal, sino es un acto de desobediencia manifiesta, y eso es un terremoto, porque es terrible. Digamos, este es el asesor que es la columna vertebral de que ha tenido mucha presencia pública, por supuesto. No tiene presencia pública, pero tiene presencia en el teléfono, ¿ya? Entonces, de verdad, y llama a los escaños y le dice a los fujimoristas cómo tienen que votar. Yo tengo el testimonio de eso, o sea, no estoy inventando. Entonces, si te llaman y te dicen, o sea, de parte de Keiko hay que hacer esto, bueno, pues, o sea,
A mí me Pero decían tremendo, que había porque esto además dejó descolocado a muchos integrantes de la bancada que luego no supieron cómo contestar. O sea, a mí me sorprendió, porque yo entiendo que hay un sector que se resistió, pública. Pero también algunos que insistieron otra vez, porque ayer yo estuve en una entrevista con Rosa Bartra, que es vicepresidenta, y ella trataba, en fin, de explicar que las comisiones no sirven de nada. Entonces yo decía, se han formado 30 comisiones, estoy exagerando, pero solamente en este primer periodo tenemos por lo menos unas 6-7 comisiones. Investigadoras, Investigadoras. No, o sea, además una cifra altísima. Entonces decir que no sirven para nada, la pero comisión al mismo de fiscalización tiempo con facultades de comisión de investigadora varias veces. La comisión de defensa, la comisión de fiscalización, hay una sobre el tema del gasoducto, hay la de Lavallato, hay la de... En fin, la de IRSA, la de PPK, entonces, decir que por un lado las comisiones investigadoras no tienen un fin o que se interpondrían con la labor del Poder Judicial, pero al mismo tiempo no permitir que una investigación como esta, que tiene sí un sentido de connotación política, las comisiones investigadoras en el Congreso tienen una connotación política en el mejor de los sentidos, ¿no? En el sentido de que se trata de ubicar responsabilidades a nivel, en fin, político en nuestro país, que por lo general no son canalizadas en otra vía. Entonces yo creo que se cometió, por decirlo menos, un error enorme y se dio un mensaje además terrible de que el Congreso sigue siendo esa institución que permite el abuso a todo nivel. Ahora, ¿no es cierto? Hay una cosa que es cierta, durante el periodo del fujimorismo, las comisiones investigadoras fueron muy excepcionales, porque claro, como era mayoría también... No, además, pero era un impulso de la oposición. Claro. Obviamente, ¿quién va a permitir que se investigue durante eran su muy periodo? Excepcionales porque ya eran por presión pública, eran muy excepcionales. Entonces yo creo que tal vez querían volver ese esquema en algún momento, pero en este caso ya habían comprometido su firma. Así es, en la solicitud que todos firmamos. ¿Sí? Es cierto, y las declaraciones posteriores de cada uno para justificar esa todas acción son fue contradictorias. Al día siguiente en sus Twitter diciendo lo contrario. Sí, no, además he escuchado cosas como, nosotros estamos todos en contra, por el amor de Dios, de estos abusos, ¿quién va a creer que podemos estar a favor? Pero mejor que lo vea el Poder Judicial. Oiga, señor, han archivado en la Fiscalía. No, y con argumentos que la verdad son entonces lo han archivado, ¿no? Sí, pero mejor que se vea el Poder Judicial. Señor, la Fiscalía, bueno, está pelado, ¿no? Sí. Ya, pero de todas maneras, o sea, no sabían ni que estaba pelado, terrible. De ahí, las comisiones ya no sirven, ya no vamos a usar comisiones investigadoras. Terrible. Ahora, nos vamos a centrar en la imprescriptibilidad de los delitos. Entonces, un momentito. Es contradictorio, por eso te digo, el mensaje es incoherente. O sea, por un lado quiero empezar a legislar sobre ese tema, pero cuando tengo que ver un caso muy concreto, pero además emblemático, porque eso hay que decirlo, hemos empezado, digamos, de forma análoga a lo de Lavallato. Se supo del caso acá, no se le quiso dar bola. Ni bola. Tiempo estuvo 2 años discutiéndose de manera pública? Hay periodistas que han hecho el esfuerzo. El año pasado nos volvemos. Sale a nivel internacional por fin el reconocimiento, ¿no es cierto?, de las responsabilidades de gente como el señor Figari, y entonces recién también nosotros intentamos de alguna manera decir, sí, claro, por supuesto, estuvimos ahí atentos. Entonces, bien creo raro, que ¿no? Sí hay una responsabilidad compartida en el Estado, seguramente a nivel judicial, en fin, hay que ver cómo también se generan políticas públicas para atender a las víctimas, pero nosotros tenemos una responsabilidad, por supuesto que sí. Entonces, eximirse de eso simplemente porque está en el Poder Judicial. No, yo creo y además que me parece a mí, terrible. como te digo, una oportunidad para hacer una buena comisión, como se hizo, no sé, pues la comisión. Han habido muy buenas comisiones en la historia de. La mejor, probablemente, como documento, es la comisión de los penales. La hizo Rolando Ames, la presidió. Y, por ejemplo, las comisiones investigadoras del caso García, ¿no? Que ya va a salir el libro, no les voy a contar nada, pero va a salir. Pausa y regresamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos con la congresista Indira Wilca en cabina. Bueno, acá estamos chismeando todo lo que pasa dentro del Congreso y ustedes nunca sabrán. No, mentira. Estamos chismeando de las cosas interesantes que están pasando en el Congreso porque viene la interpelación al ministro, eso ya está cantado, ya está presentada la moción, se va a votar, se va a aprobar y el jueves fijarán fecha también para que vaya, contra todas mis recomendaciones públicas, yo he escrito en la República, que me parece una barbaridad porque lo van a censurar de todas maneras, y lo más probable es que se aproveche el escándalo, ¿no?, para inhabilitarlo para la función pública, dejándolo sin la vicepresidencia. Además, todo esto promovido por Víctor Andrés García Belaunde y por el fujimorismo, que quieren adelantar elecciones, por el amor de Dios, y allanar el camino a la vacancia. Y allanar el camino a la vacancia con cualquier excusa. Y lo del aeropuerto de Chinchero parece una perita en dulce, entonces es bestial, ¿no? Yo ya he dicho a todos los que me escriben acá que al primer golpista que aparezca delante mío lo bloqueo, ¿eh? Todos los que me digan que de repente PPK robado,
bloqueado. Porque eso son todo parte de un psicosocial también para promover la vacancia. ¿Y por qué le conviene a Acción Popular? Porque creen que Barnechea le puede ganar a Keiko. Porque ahí viene el problema, ¿no es cierto? Verónica Mendoza no tiene inscripción, todavía están recogiendo firmas. Julio Guzmán no tiene inscripción, todavía está recogiendo firmas. Y mientras menos estén en la balota, mejor, pues, ¿no? Porque no se va a presentar Castañeda al Ocio, pues, ni que fuera loco. Indira se ríe, ni que fuera loco. Y tampoco se va a presentar Alan, pues, ni que estuviera loco, ni Lourdes. O sea, hay un montón de jubilados ya. Entonces, si tú adelantas elecciones ahorita, sin todos los que podrían estar, no sé, de repente Barnechea es presidente, ¿no? Entonces, es de locura lo que les estoy contando, pero así funciona en la cabeza de algunos políticos. Sí, con la debilidad en la que está este gobierno en particular, todo eso que tú has dicho es perfectamente posible. ¿Y ustedes como izquierda van a votar por la censura? Mira, la censura para mí no es una posibilidad en estos momentos. Creo que además, como tú has dicho, ya estamos graficando bien el escenario sobre el cual se va a construir esta discusión en el Congreso, ¿no? La interpelación está presentada, nosotros hemos también añadido preguntas ahí, pero son muy concretas sobre el tema del aeropuerto, porque sí nos ha preocupado la manera en la que se ha llevado a cabo este proceso, lo hemos dicho varias veces. Nosotros hubiéramos preferido que ante lo que se finalmente terminó descubriendo, este proyecto se llevara de otra manera, incluso ya como un proyecto de inversión pública. ¿Y la bancada lo ha conversado? Porque esa es su opinión personal, pero la bancada... La discusión sobre las preguntas, sí, por supuesto, la eso censura. Lo hemos planteado. La censura no, pero yo creo que vamos a tener una posición, digamos, similar, en tanto eso no está haciendo nuevamente la discusión por cómo sigue adelante el proyecto en Chinchero y cómo siguen otros proyectos de inversión pública bajo la modalidad de PP. A ver, entre nosotras, que los fujimoristas los censuran de todas maneras, ¿no? Por supuesto. Tienen número para eso, ¿no? Pero lo han dicho públicamente, y entonces no hay que obviar que con esto va a pasar lo mismo que con la censura al ministro Saavedra, en un contexto de debilidad, en un contexto que además colisiona con otras discusiones, ¿no es cierto?, coyunturales. Está el tema del currículo. Yo no sé si sea cierto, pero me acaban de decir que están emitiendo o van a emitir ya una resolución para modificar el currículo educativo. Entonces me parece una barbaridad total que se retroceda en cosas... Porque fíjate, en el sábado de la marcha, lo que decía este señor Rosas, el hijo del pastor Rosas y otros más, es: nos vamos hasta la vacancia. Sí, por supuesto. Porque esa es la otra punta, utilizo un tema sensible, religioso, niños, imagínate, homosexuales y niños, horrible, lo utilizo temas de corrupción, utilizo debilidad institucional y bajo popularidad. Imagínate, censuro al vicepresidente y lo inhabilito para la función pública, con lo cual no es vicepresidente. Y al no ser vicepresidente, solo te queda mechita en el camino para que Luz Salgado sea presidenta del Perú. Pero mira, bien fácil. Yo espero que no con la ayuda de ustedes. Un chantaje a todas luces, pero lo que pone además de costado es siempre las preocupaciones de las personas, porque sobre esta discusión en relación a el enfoque de igualdad en la educación, habría que discutir muchísimo y habría que realmente coger las voces de quienes tienen una preocupación legítima y no de quienes están manipulando con discursos ha religiosos. Sucedido algo que nuestros amigos de Memorex, Recuerdos Perú, nos cuentan, que yo estoy bien curioso también, ¿no? Ayer los congresistas Estelita Bustos y Federico Pariona retuitearon el tuit de Kenji y le dijeron: rectificar siempre es algo bueno, tienes razón, Kenji, en el caso de Estelita. Federico Pariona le dice: considero que fue un error la votación de ayer, lo digo como padre de familia, tienes razón, Kenji Fujimori. Los han obligado a borrar sus tweets, los han borrado. Bueno, menos mal que existe la captura de pantalla, ¿no? Porque, claro, entonces es la evidencia. ¡Qué paja! ¿Por qué pasan estas cosas? ¡Qué fuerte!, ¿no? Yo creo que, como tú decías hace un rato, acá hay un tema interno que termina teniendo connotaciones y consecuencias fuertes, graves, hacia afuera y sobre todo hacia el trabajo de esta bancada en el Congreso. Creo que habría que más bien tratar de leer un poco ese tipo de reacciones. Pero pedirles a las mujeres pues que se levanten. Yo ya después de que conté que lloraban en el baño y nadie me desmintió. La congresista letona más bien escribió un artículo insultándome, lo cual me enorgullece, pero no negaba los hechos. Decía que efectivamente había un incidente en el baño donde lloraban. Todo lo que yo decía era verdad, pues claro, pero yo no tengo la culpa de que la gente me cuente sus cosas, pues, ¿no? Entonces lo que conté era verdad, pues, ya, y eso es lo que pasa, las llaman por teléfono, las amenazan, las llevan a la comisión de ética, después dicen: no, mamita, no te va a pasar nada, no te preocupes. Primero te meten el sustagen y de ahí te dicen que no, tú estás bien, tranquila, y te archivan todo. Entonces la sensación que se tiene desde fuera es que, que es cierta, ¿no? Que la comisión de ética no sirve para nada. No, sí sirve para algo, sirve para amedrentar políticamente a las díscolas
Por sobre todo dentro. mujeres y hombres, pero los díscolos de la bancada. Entonces, el proyecto de Guido Lombardi, que renunció ayer a la Comisión de Ética, parece pues en estas, ¿no? Razonable. ¿Ustedes qué piensan de ese proyecto? De Yo creo cambiar que efectivamente completamente. La Comisión de Ética ha tenido, digamos, en fechas recientes, algunos pronunciamientos bastante cuestionables, ¿no? Se vio hace un par de semanas, por ejemplo, la posibilidad de abrir investigación o no a la propia presidenta del Congreso por el tema De las que a computadoras. todo mundo además indignó, y mira cómo se manejaron los argumentos en un primer momento y luego cómo pasó a ser en otro segundo momento sobre el tema de las computadoras, sobre el tema de las canastas. Algo tan básico como una investigación que simplemente se negó, porque en fin, se dijo no. Ni acá no pasa hablar, nada. pues dijo. Incluso contra la recomendación del propio equipo técnico de esta comisión, que en muchos casos ha sugerido que sí, que se abra investigación, pero bueno, ahí está, pues la decisión de los congresistas es No. aparentemente... Entonces, efectivamente, ahí hay algo que tú dices, esto no está funcionando. No, por Lo que supuesto. sugiere Guido Lombardi es que se llame gente fuera del Congreso, pero que sean excongresistas, pero gente que sea más vieja, además mayor, que tenga más experiencia, ¿no? Entonces, no, y que no sea proporcional al peso de cada bancada, pues. Porque esta no es una sanción política, es una sanción ética. O sea, ni siquiera es una sanción de carácter judicial, no al margen de las caracteres judiciales, es una sanción ética. Se creó porque efectivamente en el Congreso parecía, y le parece todavía a la sociedad, que hay pues ¿cómo se dice? Libertad de impunidad para difamar, impunidad para hacer lo que te da la gana, ¿no? O sea, fíjense, la forma de hablar del congresista Víctor Andrés García de Belaúnde, si él fuera un civil, sería imposible. Él no puede dejar el Congreso ya a partir por el resto de su vida, porque no puede hablar así si fuera un civil. No le puede decir, oye, vende patria. No, tú te quedas así, como, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cómo le puedes decir a otra persona vende patria? Si no has vendido ninguna patria. Pero eso es normal. Entonces, claro, uno dice, bueno, los políticos se hablan así entre ellos, ya. Pero llega un momento en que a veces los congresistas... No, pero además acá no estamos hablando temas de opinión, digamos, de lo que se habla de la Comisión de Ética. Estamos hablando de la posible comisión de delitos, claro. En fin, faltas pues, fuertes a tu función parlamentaria. El tema de las prebendas, el tema de los regalos, en el caso de... ¿no? Claro. Digamos, todo eso se ha pasado, en fin. ¿Están de acuerdo con que sea integrada esa comisión de pronto por personas de reputación Mira, consideradas por excongresistas? yo he leído el proyecto de Guido. Habría que ver en verdad cuán viable es también una propuesta como esta. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, esta elección podría ser llevada a cabo por qué instancia. Finalmente alguien tiene que elegir a estos integrantes, sean de fuera o no. Finalmente, ¿quién es el ente, la instancia que decide quiénes son los integrantes? Yo creo que hay que ver cómo se traduce eso. Pero el fondo de la propuesta... Pero lo que sí hay que hacer notar ya, y hay que decirlo con toda claridad, es que la Comisión Ética no funciona. Es un espacio en el que no hay ningún tipo de regulación ética, sirve, en fin, para generar, en algunos casos, ataques contra los opositores. O contra tu misma acá, un mecanismo de control. Ese es el otro asunto, ¿no es cierto? Que está más invisible, pero que ahí está, seguramente para llegar a algún tipo de presión interna contra algunos de sus integrantes. Entonces, no está sirviendo en ningún caso para hacer un control sobre la función de un congresista en la dimensión ética, pero por ningún lado. Eso es clarísimo. Claro, o sea, y además ha servido muchas veces. Ahora que yo recuerdo uno de los casos que se vio que amenazó a un integrante de nuestra bancada, lo amenazó de muerte. Claro, no, eso es normal. Son ofensas, por un proyecto que se dan, que se discutía. Es el calor del momento. El calor del momento, puedes amenazar de muerte a alguien tan impunemente, y eso Claro. no es una sanción ética, no merece una sanción ética, me parece No, es normal, ¿no? Como decir que a una ministra le puedes meter la mano, pues es normal. En este país, digamos. Y nadie dice nada, ¿no? O sea, se pierde todo sentido de dignidad. Ya hubo algo de eso contra una ministra y también vicepresidenta, recuerda, el tema de... Cortesana. Perdón, la cortesana. La cortesana de Palacio. Eso también ha sido grave y no pasó nada. No pasó nada. La cortesana de Palacio, sí me acuerdo, contra una ministra. A las mujeres, hablando del Día Internacional de la Mujer, vamos a ir a la pausa y vamos a estar con Indira Huílica para que nos cuente un poco su experiencia como mujer joven en un congreso repleto de hombres machos. ¿Qué es eso? De verdad, pues, discúlpame, hasta dentro de la propia izquierda. Sí, ¿no? Yo les podría contar varios cuentos de congresistas en los casi 20 años que cubro política, que me contaban de todas las tendencias políticas que venían y les decían, mira, a ti no te va a tocar hablar hoy día porque voy a hablar yo. ¿What? Vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
8 de la mañana, 52 minutos. Continuamos, amigos. Esto es A Pensar Más en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Estamos en vivo a esta hora en Facebook Live. Nos ven durante la pausa, pero no nos escuchan. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, acá estamos con Indira Wilka comentando muchas cosas y yo le comentaba sobre el tema de qué complicado. Bueno, ella tiene su carácter, así que no creo que la chanquen mucho. Ya, es otra generación de mujeres, pero debe ser complicado estar en una bancada, en la propia bancada, y en las otras también se ve, ¿no? En todas partes, y pues, en todas partes es igual, ¿no? Trataron de estar levantando la mano y dame la palabra, dame la palabra, dame la palabra, y no te dan la palabra, pues. ¿Te ha pasado? A mí no me ha pasado particularmente, ¿Todavía? pero, o probablemente todavía, porque creo que hay que reconocer que no se trata de personas, porque muchas veces dicen, no, pero es que yo soy no sé qué, yo soy empoderada, en fin, no me va a pasar. Pero eso no es así. O sea, digamos, las situaciones en las que a las mujeres se les quiere limitar la participación no es algo que tenga que ver con que tienes buena suerte o mala suerte, que te toquen, en fin, compañeros que den esa posibilidad, sino es un tema estructural. Es algo que casi les sale, pues, ¿no? Como espontáneo a los varones de querer limitar o querer siempre tener una mayor participación y mejores condiciones, ¿no? Entonces, no me ha pasado, pero es claro que hay una tendencia fuerte en instituciones como el Congreso, en la que siempre ha sido así. Por supuesto que claro, sí. claro. Estamos recién viendo algunos cambios tímidos. Tenemos un Congreso ahora que tiene un nivel de participación de mujeres mayor que en cualquier otra época en la que haya habido antes. El baño de mujeres bien concurrido, ¿no? Sí, bueno, ahí está tu columna que ya la has comentado. Por supuesto que hay mucho por hacer todavía también, o sea, para que se tome no solamente en cuenta, digamos, la opinión de las mujeres en ciertos temas, sino para que realmente se les vea, pues, como gente capaz, que aporta y que tiene la posibilidad de crecer, además, políticamente mucho más. Ese Congreso además es un Congreso nuevo. No se las deja crecer, ¿ah? Exactamente, yo creo que hay muchas bancadas, y creo que no es nuestro caso por eso, varias de nosotras, por ejemplo, somos presidentas de comisión en esta primera legislatura, cosa que me parece un paso importante, o sea, que somos capaces de, en los temas además en los que estamos especializadas, aportar desde la mirada en la que hemos ido construyendo un programa político, así que está bien, estoy yo en la Comisión de la Mujer, está Marilena Foronda en Pueblos Indígenas, Marisa Glada en Vivienda. Así que ahí vamos, pero sin negar que hay dificultades todavía. Y que además la experiencia nuestra no debe servir simplemente para seguramente hacer una evaluación personal, sino ver cómo podemos realmente proponer cosas en favor del resto de mujeres que sin duda han sido menos privilegiadas que nosotras. Hemos podido nosotras acceder, en fin, a la educación, llegar a la política, pero no es esa la regla en nuestro país, sin duda. La mayoría todavía tiene un nivel de exclusión, de atraso, de discriminación que es enorme, y eso se revela en todas las cifras que estamos viendo y que conocemos además cotidianamente en relación a la violencia. Claro, o sea, eso así es. Brutal. Clarísimo. Te iba a preguntar también por el tema de Venezuela, un oyente nos pregunta, y parece, yo anoche me enteré sorprendida, que íbamos a invadir Venezuela, ¿no? ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Oiga, miren, yo sí puedo decir algunas cosas antes que Indira me siga la corriente o no, porque puede estar en contra de lo que yo diga, pero miren, no tenemos frontera con Venezuela, lo cual es perfecto para los planes de Maduro. ¿Qué une más a un país? Un enemigo extranjero. Siempre el enemigo extranjero une a un país, ¿no es cierto? Y si ese enemigo no tiene frontera contigo, es facilísimo, porque te puedes hacerlo de bravucón y no va a pasar nada. Entonces, ha encontrado, Kuczynski lo que dijo en Princeton fue esta metáfora de que a Estados Unidos, Latinoamérica le interesa poco, que puede ser infeliz, pero a mí me parece, hay que entender el sentido de lo que dijo, ¿ya? Lo dijo en castellano, no lo dijo en inglés suena mejor. ¿Qué es la idea de que tú tienes un perro faldero? En ningún idioma eso Ya, suena pero no, coherente, no, es que sentido, es que sí lo tiene. La idea de que no das que no das problemas, que no eres un enemigo, que no estás dando, que al contrario, que eres un amigo fiel. Maneras de frasear por esa eso, idea, pero es la idea que eres un amigo fiel. Y luego terrible, dijo, totalmente. menos Venezuela. Eso fue todo lo que dijo. O sea, acá todos somos más o menos un perrito fiel, amigo, ¿no? No damos problemas, menos Venezuela. Eso fue todo lo que dijo. Bueno, primero le mandaron a la canciller, luego le quitaron al embajador, y ahora me entero que Maduro da en sus conferencias interminables discursos donde dice que el enemigo Kuczynski va a invadir Venezuela en cualquier momento. Y acá los peruanos no nos hemos enterado de nada. Un delirio, sin duda. No, yo creo que lo que nuestra Cancillería tiene que hacer es actuar acorde, creo que a la práctica que suele haber a nivel
diplomático, simplemente sin agrandar, pero tampoco sin subestimar seguramente cualquier tipo de forma de agresión contra nuestro país. ¿Qué cree que está pasando con Nicolás Maduro en este caso, que bueno, de alguna forma ya nos está tocando? ¿Es una oportunidad para usar esto como una cortina de humo de pronto? A mí me parece absurdo, por ejemplo, un comentario de ese tipo. O sea, no hay realmente, más allá de estos entredichos en los que sí ha habido pues discrepancias políticas sobre su régimen. Correcto. Con el Estado peruano, alguna otra cosa que aluda a algún tipo de ataque, agresión internacional, yo no lo veo, y eso no es parte de ninguna acción que hayamos tenido como país, así que me parece una total falta de respeto, y falta además respeto con su investidura, ¿no? Porque eso, ayer yo me preguntaba un par de periodistas sobre esto, y yo decía, pero es absurdo que la investidura presidencial en cualquier caso sirva pues para alimentar comentarios, en fin, para soltar chismes. O sea, eso me parece totalmente... ¿Vamos a una pausa más? No, vamos. ¿Por qué? ¿Hoy día es el Señor de la Justicia? No. Estamos al filo de las 9, por Rosa María. Ay, nos tenemos que ir despidiendo. ¿Pero por qué? 8:59. Oye, dice que ayer Indira se tiene que ir. Ya, eso es lo que me está diciendo. Estamos pleno hoy día, Rosa María. Ay, tienes que pasar lista. Tenemos pero Wilka es dos. a la H, o sea, todavía tienes rato para llegar. Estamos a 3. Estamos cerquita. Sí. Perdóname, estamos a 3 Hemos tenido cuadras. pleno entonces. ayer, a mí me da mucho gusto porque hemos aprobado por fin las 2 primeras normas referidas a los derechos de la mujer. O sea, a mí me da mucha preocupación, para decirlo de alguna manera. ¿Qué normas Todo el están mundo aprobadas? decía, bueno, nos comprometemos con las mujeres, ni una menos, en fin, pero el Congreso todavía no había aprobado ninguna norma ¿Y quién referida se a los aprobó derechos ayer? de la mujer. Ayer se han aprobado 2. Una que tiene que ver con la incorporación de la dimensión del trabajo no remunerado como un criterio para el cálculo de las pensiones alimenticias, que me parece súper bien. Ya, muy El bien. trabajo no remunerado ya es un criterio que se está usando en las políticas públicas, hay una encuesta nacional de uso de tiempo, en fin, se ha hecho una encuesta satélite, se ha visibilizado que las mujeres realizan un trabajo no remunerado mayor dentro del hogar, entonces que ese sea un criterio que se incorpore también para que los juzgados puedan calcular la pensión alimenticia, me parece genial. Es un proyecto que además presentó un congresista de Fuerza Popular, lo hemos dictaminado en mi comisión, estaba pendiente de votación desde diciembre, se ha votado por fin ayer, me da mucho gusto. Y un segundo proyecto era un proyecto de mi autoría que lo que hacía es modificar el Código de Ejecución Penal. ¿Por qué? Porque había un decreto legislativo de este paquete que se emitió hace muy poco, que lo que decía es que digamos, los delitos de agresión sexual y de violencia familiar graves podían ser pasibles de beneficios penitenciarios, de redención de pena por trabajo y estudio y de semilibertad y libertad condicional. Hemos modificado eso porque nos parece una barbaridad. Ya. No puede ser eso. O sea, imagínate cuando por fin tienes un condenado sentenciado por esto y que luego puede acceder a un beneficio penitenciario, es una barbaridad. Así que ese proyecto también... Hay un grupo, por si acaso la gente no lo sabe, hay terrorismo, Así es. asesinato agravado, Crimen organizado, secuestro, en fin. crimen organizado, no pueden tener beneficios Así es. penitenciarios. Y de la misma manera se excluye esos beneficios a los delitos de agresión, de violencia graves, ¿no? Estamos Claro. hablando de Así agresión es. a menores, agresión a personas que tienen incapacidad de defenderse, ese delito, como te digo, de lesiones graves, que son estos que te dejan pues 15 días Claro. inhabilitada, en fin. Etcétera. Eso se ha aprobado también. Tenemos otros 2 más que están en curso ya de ser votados en el Pleno. Ojalá que puedan ser votados prontamente. Y ayer también en la Comisión de la Mujer se aprobó una reforma penal también para modificar todo lo que tiene que ver con las lesiones leves. Que son, Ese es el problema. ese es el tema. Tiene años. A mí lo hemos estado discutiendo 2 meses en la Comisión de la Mujer y por Ya. fin ayer Y se ha aprobado. una así cosa que más, me da por mucho gusto. favor, que siempre le pido a las personas que presiden la Comisión de la Mujer, y antes de que se vaya se lo tengo que pedir, el tema de los exámenes médico-legistas es un tema grave, Totalmente. ya, porque es una revictimización, se hace en condiciones deplorables en muchos sitios del país y podría hacerse en el mismo hospital donde la mujer se atiende. O sea, ¿por qué antes de Mira, por supuesto, podría permitirse además que se traiga ya el certificado, en fin, de un centro de salud externo. Pero ¿sabes qué pasa? Que en teoría se permite eso. ¿Cuál es el tema? El Que juez no te quienes lo luego acepta. tienen... Exacto. Entonces es un nivel de coordinación que tendría que facilitarse. El Poder No Judicial. pasa por un cambio normativo. Podríamos hacerlo igual para reforzar y decir están obligados, por favor, a hacerlo. Pero pasa simplemente por una coordinación. A nivel policial, yo hago además Acá en un trabajo de Lima. fiscalización en comisarías, justamente a partir de la nueva ley de violencia, que lo que dice es tu responsabilidad es como policía, tu responsabilidad es como Poder Judicial, tu responsabilidad es como Ministerio Público. ¿Y qué es lo que te dice? Todavía hay falta capacitaria y hay que hacer un llamado para que se capacite urgentemente al efectivo policial. Se le pregunta, ¿qué pasaría si viene una mujer que ya trae su certificado, en fin, y que dice, acá tengo un nivel de afectación, por ejemplo, psicológica fuerte? Claro. ¿Se le considera o no se considera delito? Y te dicen, no, no es delito, se va a la sanción faltas. Cuando ya la ley dice, eso en un caso de afectación psicológica fuerte es delito. Entonces, ahí falta hacer mucho trabajo. O sea, ya se puede... De capacitación Porque en una a clínica los privada, operadores. por ejemplo, en una clínica Sí, privada se puede. me aplican un kit de violación y sale la violación, me hacen un certificado que he sido violada. Mira, ¿Eso basta? ese nivel de todas maneras tiene que pasar por una investigación. Así es. Sí. No, eso hay que hacer, mejorarlo. Por supuesto. Eso hay que mejorarlo. En un caso de delito, lo que pasa es que de todas maneras
la responsabilidad de la investigación delictiva en el país es el Ministerio Público. No, de todas maneras, tiene que no, pues es que eso es lo que no es posible. O sea, una mujer violada que va a una clínica privada en cualquier país del mundo, hay un médico capacitado y entrenado para aplicar una cosa que se llama el kit de violación. Hay que evitar la revictimización. Exactamente. Eso es terrible. Y mientras le curan las heridas, le aplican el kit de violación y extraen todas las muestras que se pueden utilizar para probar. Pero la revictimización a todo nivel, desde el momento que tú das tu denuncia policial, desde el momento en que vas a medicina legal. Ayer me contaba un policía, la verdad, que por ejemplo cuando trasladan a una mujer de una comisaría a medicina legal, en la puerta del local de medicina legal les obligan a bajar del patrullero, porque no le dejan pasar con todo el patrullero. Entonces la mujer, imagínate, la víctima tiene que bajarse del carro, caminar, en fin, caminando sola por el local. Y hacer cola, hacer una colaza sentada para después abrirte de piernas delante de un desconocido de nuevo. Las formas de revictimización de las mujeres son enormes y sí hay que hacer un trabajo de fiscalización duro porque ya está en la norma. Podrías ir a una clínica con tu médico. Y se trata además de un sentido de humanidad mínima para los operadores de justicia, que entiendan que están ante una víctima de algo terrible. O sea, no es un delincuente, no es alguien que ha pasado por otro tipo de situaciones. Lamentablemente el delito sexual acá se tolera. Nadie lo dice, pero se tolera. Mucho con mis hijos no te metas, ¿no? El delito sexual pero a la hora exactamente. Se tolera como se tolera. Esas son realmente las cosas en las que creo que cualquier tipo de comunidad preocupada por la integridad de los niños, de los menores, en fin, de las personas, debería estar realmente enfocada. Bueno, nos tenemos que despedir de Wilka, buena voz que nos dijiste que nos vayamos antes porque no nos vamos nunca. Y con ustedes será hasta mañana. Hay que agradecer a nuestros... Gracias, Indira, por estar con nosotros. Hay que agradecer a nuestros oyentes en Nueva York, Alemania, Japón y Costa Rica. Nos están escuchando, mira. Por todos lados, por todos lados. Sí me han dicho que ahora somos los reyes del taxi. Estamos en todos los taxis de Lima. Saludo para los taxistas, ¿verdad? Te mandan muchos saludos. Muchos saludos. Ellos dicen, los escucho por Radio Sodonco. Bueno, hay que explicar un poquito eso, pero está bien. Radio Sodonco, está bien. Ese es el radio. Porque estamos en todo el Perú y bueno, nos escuchan en todos los taxistas. Muchas gracias, Indira. Y nosotros nos vamos también hasta mañana. Chao, adiós. Chao. Y yo sé que a usted le gustan las mujeres respondonas. Bueno, yo creo que las ministras pues tienen que tener personalidad. Entré por una puertita chiquitita y de repente veo este convento maravilloso. Mis enemigos quieren que yo sea el enemigo de la policía. No, yo no soy el enemigo de la policía. Estoy trabajando por la policía. No me parece todo Rosa María, no. Ahora lo voy a decir y lo voy a decir con toda franqueza porque la verdad nos hace libres. Te prometo que te llamaré exactamente a las 8 de la mañana. Cumplimos un año. Gracias por tu sintonía. Hasta aquí. A pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.